Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias por tu misericordia, Padre, por tu poder, por tu bondad. Aleluya, por tu gran amor, Padre Santo. Santo, 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 santo y digno de suprema alabanza. Poderoso Dios y glorioso. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito, gracias, precioso Dios. Gracias, Padre Santo, por darnos a tu Hijo, para que viva en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito, gracias, preciosa. Gracias, Señor. Gracias, bendito. En el nombre de Jesús. Cantemos al Señor, hermano. Nunca falte la alabanza en nuestra boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, así que nunca falte la alabanza en nuestro corazón. Para alabarlo por lo que Dios hace. Susténtame, Señor. Susténtame, Jesús, hasta que venga el día grande del Señor. Susténtame, Señor. Auméntame la fe, como a tu siervo Elías cuando no llovió. Dame fuerza, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerza, dame aliento, no me olvides porque puro soy. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso, santo y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu, fortalece, Señor, consuela, afirma, y que tu luz brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Santo,
precioso, glorioso, maravilloso, hermoso, majestuoso. Tú eres mi Dios, el que hace nuevas todas las cosas. Cada mañana, Señor, cada segundo, cada instante, tú haces nuevas todas las cosas. Tú desbaratas toda mentira del diablo y sacas a la luz tu verdad. Por eso te alabamos, Señor, por eso te adoramos, Señor, porque solo tú eres santo, santo, Señor. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Aleluya. Santo. Gracias, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, porque tú soldas los huesos, porque tú arreglas las fracturas. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Créelo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Tú haces nuevas, Señor, las articulaciones. Tú nos das la oportunidad de pisar al león y al áspid y de hollar al cachorro del león y de hollar al dragón, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tú viniste para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Por eso, ¿quién no te alabará, Señor, cuando entienda lo que tú hiciste con nosotros en la cruz del Calvario? Aleluya. 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 Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Padre. Paz de Cristo, hermano. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia, por su poder, por su bondad. Aleluya. Se nos acercó el frío, bendito Dios. Pero hay fuego para resistirlo. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Hoy es un día precioso, es un día glorioso. Aleluya.
Así que damos gracias a Dios por su misericordia y su poder y su bondad. Ayer hablábamos, hermanos, de la realidad de Dios, que es Cristo, y Dios va a manifestar su realidad. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación será gloriosa, así que no es que quiera cambiarle la escritura, sino que cuando Dios se manifiesta, hermanos, es glorioso. Es glorioso. Nuestro Dios no se manifiesta con pequeñeces. Todas sus obras son grandiosas. Todo lo que Él dice y lo que Él hace es maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso. Y ayer que terminábamos la transmisión, antier, perdón, porque ayer no tuvimos transmisión, hablábamos acerca de la realidad de Dios contra la realidad del mundo. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, y debemos con urgencia entender porque el tiempo se acabó. La realidad de Dios es Cristo, y la realidad del mundo es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Amén. Pero el diablo sabe perfectamente que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. El diablo sabe perfectamente que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero nosotros no hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros, en nosotros y para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien en casa? Por eso cuando el apóstol Pablo llegaba a alguna parte, él decía, yo no me propuse saber ninguna cosa de sabiduría humana o estrategia humana, como hacer campañas, como, fíjense bien, hermano, para que vea hasta dónde hemos caído, hacer estrategias humanas de la fiesta del amigo, hacer estrategias humanas de encuentros, preencuentros, posencuentros, hacer congresos, hacer conferencias. No, a él lo que le preocupaba, hermano, es que conociera y entendiéramos qué es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario en nosotros, por nosotros y para nosotros, porque nosotros fuimos creados en Él. Y si entendemos que con su muerte Él nos da vida, ¿qué pasó entonces en el principio? Si fuimos creados desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Hay una realidad espiritual antes de la realidad física. Y la realidad física fue corrompida, fue desviada por causa de que la sujetó en esperanza. El diablo no la sujetó en esperanza, el diablo la corrompió. Eso a mí me indica y me abre el entendimiento para entender que fue Dios el que permitió. Es importante también para nosotros entender lo que es la voluntad de Dios y lo que es la permisividad de Dios. Amén. Miren, hermano, para no caer en el error de muchos que piensan que todo lo que piensan es de Dios, válgame la redundancia, que piensan que todo lo que piensan es de Dios. No, hermano. Dios nos dio la facultad de pensar, nos hizo a su imagen, somos creativos, pensamos, concebimos las cosas y las ejecutamos. Pero no todo lo que a mí viene a mi cabeza es de Dios.
¿Por qué? Porque si me voy a mover en Cristo, voy a salirme de la lógica, voy a salirme de la conveniencia, voy a salirme de lo que a mí me complace. Amén. Pero si hablamos de la lógica, de mi razón, entonces yo empiezo a actuar en base a mi razón. Hoy van a encontrar que la fe y la razón van unidas. Un momento, hermano. Un momento, no, hermanos. La fe y la razón nunca van a ir unidas. ¿Por qué? Porque Dios me dio la capacidad de elegir a mí. Por eso, miren, hermanos, está escrito el apóstol Pablo en su sabiduría. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Porque Dios me hizo y me creó a mí para vivir en este mundo. Y me hizo en base a necesidades. Pero me dio la imagen de Dios. Cuando Dios tiene necesidades, ¿de qué tipo? Son espirituales, no son físicas. Dios busca que le adoren. Pero ese es para el espíritu. Pero hay hombres que buscan reconocimiento. Que buscan que ¿qué? Que los adoren. Hay hombres que buscan prestigio, fama. Que aman los primeros lugares en las sinagogas, dijo el Señor. A ver. Que quieren llegar a ser el pastor principal. ¿Por qué? Porque creen que tienen capacidades, porque alguien les engañó y les dijo, tú tienes madera, tú puedes. Y ese es el peor engaño. Ese es el principio satánico más grande. Tú puedes. Aviéntate. Éntrale al ministerio. No, hermano. No se trata de que tú puedas. Se trata de aquel de quien Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, no en mí. Por lo tanto, mi realidad, si yo soy de Dios, mi realidad es Cristo. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. ¿Y cuál es la realidad de Dios? Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo no entiendo por qué tenemos que decir, ora por tu pastor. Mira, ¿cuántos pastores se suicidan? ¿Por qué se suicidan? Si Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué no se supone que los pastores están para orar por nosotros? ¿Hay alguien en casa? ¿Cuál es nuestra realidad? En Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Estamos en Cristo porque fuimos creados en Él. Por eso estamos en Él. Por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Porque estamos en Él. Y si estamos en Él, es porque fuimos creados en Él. Fuimos creados por Él. Efesios 2:10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué?
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Hay alguien en casa? Fuimos creados en Él, por Él y para Él. Entonces somos propiedad exclusiva. Tenemos una marca registrada. No dice hecho en México. No dice Made in USA. Made in Taiwán. Dice Made in Cristo. ¿Hay alguien en casa? Entonces nuestra realidad debe de ser Cristo. Por eso Juan dice, hermanos, váyase al capítulo 1 de Primera de Juan. Aleluya. Vamos a leer el capítulo 2, perdón, de Primera de Juan. Lo que es estar en Cristo, hermanos. Amén a todas, a todos. Saquen papel y saquen pluma, por favor. Capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Alguien busca la palabra propiciación. ¿Qué significa propiciación? Por favor. Versículo 3. En esto sabemos que le conocemos. En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es esclavo del pecado. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Porque el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Amén. Si mis palabras permanecen en vosotros, dijo Jesús en el 8:32 de San Juan, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, hermano. Libres del pecado. Escucha por amor de Dios, hermanos. Nosotros estamos en Él. Muy bien. El versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, el que dice que está en Él, es una nueva creación. Dios no anda repitiendo modelos. Dios sanó a un ciego de una manera, a otro ciego de otra manera, a otro ciego de otra manera y a otro ciego de otra manera. Eso es lo que significa propiciación. Es una acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y a misericordia. Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Ahora tenemos otra, de acuerdo, según la Biblia dice, la propiciación es el acto de aplacar la ira de Dios por el pecado. ¿Sabes que la sangre del cordero y
de la becerra y del macho cabrío se echaban sobre el propiciatorio, que es la tapa donde estaban los querubines de gloria en el arca del pacto, para aplacar la ira de Dios, para que pudiera Dios perdonar a los pecados del pueblo de Israel. Jesús no entró al templo hecho de manos humanas. Jesús entró al cielo mismo en propiciación por nuestros pecados. Por eso los escritores decían, dice en el pacto, no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Y la escritura dice, si alguno permanece en él, debe andar como él anduvo. Si uno dice que está en él, debe andar como él anduvo. Hermano, paz de Cristo. Miren, hermanos. Dios le da esperanzas a los fríos y a los calientes, pero a los tibios no les da esperanza. ¿Qué es una persona fría? Es una persona que está alejada de Dios, hermano. Y Dios va a meter a mucha gente en este tiempo que viene, que está allá, la va a meter. Y nos los enseña en la parábola, cuando manda a los trabajadores, traigan, las bodas están servidas, metan a justos, injustos, metan a todos. ¿Por qué? Lo que va a vomitar Dios de su boca es los tibios. ¿Quiénes son los tibios? Los tibios no son, hermanos, los que andan con un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. Eso no se llama tibieza. Eso no es la tibieza. Ese es el concepto humano que nos han enseñado. Miren, hermanos, los fariseos estaban dentro completamente. Los fariseos estaban completamente dentro del sistema religioso. No estaban afuera. El mundo lo traían dentro de su corazón, de su mente. Querían tener apariencia de piedad, pero vivían con doble cara. Porque no alcanzaron a entender el sacrificio y el derramamiento de la sangre. Y como ellos lo ejecutaban, ellos creían que eran parte de la salvación. Que nadie se podía salvar sin el sacerdocio levítico. Hoy, desafortunadamente, la historia se vuelve a repetir. Hoy los que son pastores creen que ellos son parte de la salvación de los otros. Y ellos no andan como él anduvo. Por eso el apóstol decía, pongan atención en los que son como nosotros. Porque en aquel tiempo ya había falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos todo. Porque el sistema de la iniquidad ya estaba. Pero ¿qué es lo que activa el sistema de la iniquidad, hermanos? Si Cristo ya derrotó al diablo en la cruz del Calvario, el no entender lo que Jesús hizo con nosotros en la cruz del Calvario, no entender la realidad de Dios en nosotros,
Yo puedo decir muchas cosas y puedo hablar del pecado y puedo hacerlos ver que están en pecado. Pero no se trata de dar el machetazo, se trata de el Señor hiere, pero sana. No te deja la herida abierta. Él tuvo que enviar a su Hijo y no solo herirlo, entregarlo hasta la muerte para sanarnos a nosotros, para darnos vida a nosotros. Nunca se nos ha enseñado, hermano, nosotros. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre esta carne y el cuerpo de pecado? Son dos cosas completamente diferentes. Perdónenme, hermano. Una cosa es su cuerpo físico, su carne. Y otra cosa es el cuerpo de pecado. Esa carne, y yo tengo carne, pero una cosa es que tenga cuerpo de pecado. Por eso el apóstol dijo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo que el cuerpo de pecado. Es bien importante nosotros entender, hermano, qué es el cuerpo de pecado y qué es este cuerpo. Miren, hermano, si algo Jesús demostró es que Él no pecó en su cuerpo. Él no pecó en su carne. Y para poder morir, tuvo que tomar mi cuerpo de pecado. Amén. Para morir. Y no lo entendemos porque no entendemos ni siquiera el bautismo. Por eso dice, ¿qué pues decir? Capítulo 6 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Amén. ¿Seguiremos pecando para que Dios nos siga perdonando? No, hermanos. No se puede. Ayer hablaba con mi mamá espiritual, y me daba unos mensajes que el Señor le daba. Me decía, hermano, compártalos, por favor. Hijo, me decía, hijo. Le decía una de sus nietas, ¿por qué le dices hermano al hermano Guadalupe si tú eres su mamá? ¿Por qué no le dices hijo? Y ella le dice, es que es mi hermano, es mi hijo, pero también es mi hermano. Entonces yo le digo, ¿y por qué ella me dice hermano? Pues dile que yo soy su tío. Aleluya. ¿Qué pues diremos entonces nosotros, hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que Dios nos siga perdonando? ¿Que no entendemos que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados? No lo entendemos, hermano. ¿Por qué? Porque yo me veo a mí mismo como sucio. Porque fácilmente me enojo. Hermanos, paz de Cristo. Una cosa es mi carne y otra cosa es el cuerpo de pecado. Por eso dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, dice, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él si el pecado ya está muerto en nosotros? Amén.
Y enseguida dice, o no sabéis, o sea, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Que es decir, el bautismo en agua no es para nacer de nuevo, sino es para morir. ¿Qué significa la sepultura? Lo sabemos, porque tenemos un conocimiento, pero no tenemos revelación. Pero no lo entendemos. Hemos sido bautizados en su muerte, o sea, sí. Por eso es que nosotros, cuando somos bautizados, estamos diciendo que estamos siendo sepultados, estamos diciendo que morimos al mundo. ¿Hay alguien en casa? Que morimos al mundo. Estamos siendo sepultados porque morimos al pecado. Y si Dios acepta ese sacrificio, entonces Dios nos da el Espíritu Santo y entonces nacemos del Espíritu. Somos hechos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién es esa nueva criatura? ¿Quién es esa nueva criatura que nació de nuevo? Es Cristo. Yo no nací de nuevo. Yo morí. El que nació de nuevo es el que resucitó. Es el que se fue hasta el cielo y se sentó en la majestad, en el trono de la majestad en las alturas. Es Cristo Jesús la nueva creación. ¿No se ha dado cuenta que si usted sigue siendo y pensando que el bautismo en el agua no le quitó las inmundicias de la carne? No le quitó las inmundicias de la carne, pero sí santificó su cuerpo. Porque el templo del Señor es santo. Allá va. Que las inmundicias de su cuerpo estén trabajando en su carne. Esa es la mala manera de pensar. Esa es la concupiscencia. Pero no quiere decir que nos gobiernen, que nos controlen. Porque para eso una nueva creación empezó a formarse dentro de nosotros. Eso no te lo han enseñado. Es Cristo. Por eso el apóstol Pablo le tiene que decir a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién nos engañó para no obedecer a la verdad? Esos son los tibios, los que mezclan la ley con la gracia. Los que no se definen en la ley y ni se definen en la gracia, los que quieren hacer las dos cosas. Que ni pichan ni callan, ni dejan batear. Y que cambian la palabra para conformar a los hombres en una institución para poder señorearlos. Si yo fui bautizado en agua, es porque genuinamente estaba arrepentido y no quería seguir pecando porque entendí que cada pecado lastimaba a mi Cristo en la cruz del Calvario. Yo no quería añadir más sufrimiento a su dolor que ya tenía.
Escucha para que veas a dónde voy y Dios nos dé gracia para llegar. Porque hemos sido bautizados en su muerte. O sea, ¿qué quiere decir? Que para que Jesús pudiera morir, me tuvo que incluir en él. Esa es la casa que él fue a preparar. Él no fue al cielo a preparar casa para nosotros. Él fue a la cruz del Calvario. Él no tenía pecado para morir y entonces él tuvo que hacerse pecado por nosotros. O sea, tuvo que hacerse como nosotros. Para que yo pudiera ser uno con Jesús. Pero él no me dejó con pecado. Como morimos juntamente con él, como fui bautizado juntamente con él en su muerte, morí juntamente con él. Entonces mis pecados, él se los llevó. Por eso dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él. ¿Para qué? Para morir juntos. Para muerte. Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Padre, el Espíritu de Dios. ¿Y qué nos dice Pablo? Que aquel Espíritu que levantó a Jesús de los muertos también nos levantará a nosotros. Y para que nos quede claro, dice el apóstol, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué nos da? La certeza, la confianza. También lo seremos en la de su resurrección. Entonces, hasta aquí el bautismo no es para nacer, es para morir. Y nacemos cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros y nos levanta a una vida nueva, a la vida del Espíritu, pero con un cuerpo santo. Por eso el apóstol dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir irreprensible? Sin mancha. ¿Cómo es la iglesia de Jesús? Una, santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Los israelitas tenían que guardar un cordero durante un año. En cuanto nacía y llegaban, tenían que poner atención a los rebaños. El primer cordero que saliera blanco, sin defecto, tenían que guardarlo aparte, tenían que alimentarlo aparte, tenían que consagrar su vida, atender a ese cordero, para poder llegar a la siguiente Pascua con un cordero de un año sin defecto. Pero estaban más preocupados por lo que tenían que hacer por las ordenanzas de la ley. Y se les olvidaron que su corazón debía estar en el Cordero. ¿Hay alguien en casa? Escuche por amor de Dios, hermanos. Sabiendo esto que me hace entender a mí, me da sabiduría para entender lo que sigue. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado.
Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué, hermanos? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una cosa es mi cuerpo que ahora tengo, después que el Espíritu Santo vino a vivir aquí, y otra cosa es el cuerpo de pecado. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir aquí, este no es un cuerpo de pecado, me va a perdonar usted. Y me va a perdonar todo el pastor que la condena a usted porque no diezmó y porque no ofrendó y porque no se congregó y porque no... Me van a perdonar todos esos apóstatas. Simplemente, ¿y yo por qué estoy afuera? ¿Qué pecado cometí? Mi pecado fue decirle al obispo, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Y decirle que no podía hacerle caso a lo que la orden que él me daba. ¿Acaso no dice la Escritura, si alguno dice que está en él, debe andar como él anduvo? Y si yo veo a mi pastor cometer pecado, ¿me voy a quedar callado? Porque me pusieron un estigma de una maldición que nadie puede hablar mal contra el pastor. ¿Y qué hacía Jesús con los fariseos? Decía, ay, qué bonitos son, chulos, preciosos. Miren, no hay nadie como ustedes. Decía, sepulcros blanqueados. Por fuera se presentan preciosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. Fornicarios, adúlteros, perversos. Pero tú no le puedes decir nada a tu pastor, porque te pusieron una consigna, que si tú hablas mal del pastor, te va a ir mal. Te maldijeron. ¿Hay alguien en casa? Pero ellos sí te pueden echar fuera. Que no ven que a mí Dios me puso aquí para vigilar el orden de esto y que todo el que está en desorden lo saco. Esto no es un cuerpo de pecado, hermano. ¿Cuándo vas a entender que tú eres el templo del Espíritu Santo? ¿Cuándo vas a entender que Jesús dijo, derriben este templo, yo en 3 días levanto otro? Y te levantó a ti, para que tú te congregues en un templo hecho de 4 paredes. Este cuerpo no es el cuerpo de pecado. Dile a tu pastor, atrévete a decir, este cuerpo no es el cuerpo de pecado. Este cuerpo ahora se llama templo del Espíritu Santo. Escucha, por favor. Haz que este texto se grabe en tu mente y en tu corazón. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Amén. Y me hace una casa nueva, donde ya no vive el viejo hombre. El viejo hombre es el Adán. El nuevo hombre es Cristo. Es el hombre del cielo. Por eso el apóstol decía, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo, el hombre del cielo, está en nosotros. Dios quiera que los pastores entiendan estos. Y que sepan que si un pequeñito se extravía, ellos dejarían las 99 por uno de ellos. Porque se extravió, porque se descarrió. Les dolería que un templo del Espíritu Santo termine separado de su esposa por una acusación falsa que le hicieron.
les dolería sacar a un hombre, a una mujer de la congregación. Cuando el hombre de pecado fue crucificado juntamente con él, el viejo hombre. Por eso les hablé hace unos meses acerca de que ese hombre que procuró la reforma no conocía, no tenía el Espíritu Santo. Tenía conocimiento, pero no tenía revelación. Por lo que escribió, que cuando él fue bautizado dice que el viejo hombre era muy astuto y era como un pescado y sabía nadar y se escurrió. No, hermano. El viejo hombre fue crucificado y murió. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Porque morimos juntamente con Cristo. Y el diablo nunca se ha levantado. Jesucristo lo sigue teniendo debajo de sus pies. Recibe entendimiento. El diablo no puede hacer nada que Cristo no le autorice. Entonces el diablo no puede hacer nada que tú no le autorices. ¿De qué sirve que prediquemos? Haciéndole un favor al diablo. Porque no predicamos la verdad. Queriendo consolar a la gente y apapachándola. ¿De qué sirve? El viejo hombre, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto con Cristo ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, el que murió con Cristo, recibió el Espíritu Santo. Lo que nos justifica es el espíritu del justo. No el que esté en una denominación. No el que esté en una iglesia. No el que esté en una institución. Soy templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir el cuerpo de pecado? El cuerpo de pecado, hermano, es el que teníamos antes de conocer a Cristo. Es el que hacía todo lo que nuestra alma se le ocurría. Tengo deseos de esto y le daba vuelo, y le daba vuelo. Hoy, hermano, hoy no. Cuando estaba el cuerpo de pecado vivo, es porque el alma estaba sujeta al cuerpo de pecado y el espíritu del hombre estaba muerto. Pero cuando nos unimos a Cristo, somos un espíritu con Él. Y Él es el Señor. Mi espíritu no es el Señor. Cristo es el Señor. ¿Entiende usted? ¿Puede entender? ¿Puede entender cómo es que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla? De lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, lo puso como juez y por cabeza de todo lo creado. Pero yo no alcanzo a entender su amor,
cómo teniendo el nombre que es por sobre todo nombre, decidió venir a morar en mi corazón. ¿Por qué? Porque me hizo suyo, me hizo su propiedad. Por eso la Escritura dice en el capítulo 2 de Hebreos, hermanos, dice que el Dios hizo perfectos con una sola ofrenda a todos los santificados. ¿Por qué, hermano? Porque ahora este ya no es el cuerpo, el hombre de pecado. Este es el cuerpo donde habita Cristo por la fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por favor, hermanos, por favor entiende lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que eres ahora. Puedes pecar, sí, pero no practicas el pecado. Te das cuenta. Ahora hay sentidos espirituales. Te puede vencer una vez el pecado, pero por eso el apóstol dice que Cristo es nuestro abogado. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Son una nueva creación. El diablo puede ganarnos, ¿cómo se dice? Una batalla, pero no la guerra. Y dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él murió, Él derramó su sangre para perdonarnos los pecados eternamente y para siempre. Para que no se estén acordando de los pecados, ustedes confiesan el pecado y tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Amén. Por eso es importante, hermanos, que el pecado, no guardar el pecado, porque el pecado le va dando lugar al diablo para que se levante precisamente el hombre de pecado. Y tú no eres tibio, hermano, porque peques una vez. Tibio es aquel, hermano, que vive su vida entre lo frío y lo caliente, pero que no se define a ser caliente, para que el fuego del Espíritu Santo, hermano, no lo deje enfriarse de nuevo. Para que la lámpara esté siempre encendida, para que andemos por el Espíritu. Por eso es importante, hermanos, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la realidad de Dios? Es Cristo. ¿Y cuál es nuestra realidad? Es Cristo. Esa debe ser nuestra realidad. ¿Qué es lo que soy? El apóstol Pablo se la pasa todas las cartas diciéndoles, ustedes son el templo del Espíritu Santo. No necesitan ir a un templo. Los que hacían templos, grandes templos, para la diosa Diana, para los ídolos, para los demonios, edificaban templos. Pero Cristo edificó un templo en cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan de aquella canción? Un grano de arena. Ahora es un templo donde habita el Espíritu de Dios. ¿Qué es el cuerpo de pecado, hermano? ¿Puedes diferenciar el cuerpo de pecado? Como dice, de tu cuerpo santo.
donde vive el Espíritu Santo, para que no te ninguneen, para que no te digan usted no tiene derecho. Ellos son los que no tienen derecho a comer de este altar. Por eso el escritor a los hebreos, salgamos fuera llevando nuestro vituperio. Los que se burlan de nosotros van a entender cuando se conviertan y se van a dar cuenta que somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque con la letra te puedo obligar a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero con el Espíritu no te puedo obligar, ni el Espíritu te obliga, el Espíritu te anhela celosamente a que tú te dispongas para que Él pueda hacer las cosas. Padre Santo, ya se acabó la hora y siento que voy empezando. Por amor de Dios, guarda esta palabra en tu corazón. Te pueden decir perversa, te pueden decir perverso, te pueden decir que estás endemoniado, pero tú sabes que eres templo del Espíritu Santo. No engañes a la gente. Vive tu realidad espiritual. Porque si Dios nos concede, mañana vamos a hablar de lo que el demonio está haciendo con el aumento de la ciencia. Está creando una realidad virtual. Y esto quiero que Dios me dé gracia y sabiduría para que no nos borren el video para hablar de la realidad virtual. Porque ahora va a haber 3 realidades. La realidad de Dios, que es Cristo, que es nuestra realidad. La realidad del mundo y la realidad virtual. Porque el mundo y Cristo se oponen entre sí. La carne de pecado, el hombre de pecado y Cristo se oponen entre sí, entonces el diablo está creando una realidad intermedia, no para controlar a los que ya tiene, sino para desvirtuar a los hijos de Dios. Por eso introdujeron una tercera cadena genética en los cuerpos de todos los que se vacunaron. Perdón, no quería decir esa palabra, de todos los que se inyectaron, pues. Hay una cadena genética extra. Esa es lo que los va a hacer entrar en la realidad virtual. Por eso es necesario arrepentirse. Así que les bendecimos, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.